en 678 Domingo. Nos visitan José Sacristán y Edgardo Moca. ¡Ja, ja! Se me hace que programón. ¿A vos no? Elecciones en La Rioja y Chubut. El análisis de Lucas Carrasco. España 2011, Argentina 2001-2002 y Argentina 2011. Hay una porción de juventud preparada que se está marchando, que está viviendo un drama que en España no se daba desde los años 50 o 60, que es la sensación de que tu propio país no te va a dar oportunidades para armarte una vida digna. Se están yendo los mejores, estamos teniendo una pérdida de inteligencia increíble. Se van los mejores, injustamente desocupados. No tengo ciudadanía y no tengo la posibilidad de tenerla, pero me quiero ir de acá como sea. ¿Por qué? Porque este país no da para más. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? A mí me encanta. Yo, ¿para qué te voy a engañar? Yo aquí tengo trabajo, allá no. Lo primero que me sorprendió fue que hay ofertas de empleo. Eso es lo primero que me sorprendió. Sigue el espectacular debate sobre el kirchnerismo y el periodismo hegemónico. Según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. El rigor que reclamaba Sarlo. Los estudios dicen que el 70% de la gente no está interesado por la política. ¿Qué? ¿Los estudios? ¿Qué estudios? ¿Los estudios de qué? ¿De dónde sacó Sarlo el dato de según ella un 70% no habla de política en Argentina? Me interesa saber la fuente. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Letra chica. Sarlo, Verbitsky, el kirchnerismo y los medios hegemónicos. Página 12, por Horacio Verbitsky. En un capítulo importante de su libro, Sarlo dice que Kirchner encontró en la reivindicación de los derechos humanos una fuente de legitimidad. Él, que no se había ocupado de los derechos humanos hasta llegar a la presidencia. Yo no sé si esa reivindicación es una reivindicación historiográfica, no sé cuánto conocía Néstor, ni cuánto conoce la presidenta de esos años, cuánto le han contado. El compañero Néstor Carlos Kirchner. La represión de la dictadura militar han ensangrentado todo el pueblo argentino. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Una nueva canción de Barragán de altísimo vuelo. Que se vengan pa'l debate el Joaquín, la Magdalena, que traigan unos chorizos que con la panza llena, capaz que nos entendemos hablando de salsa criolla, o capaz nos separemos por el aliento a cebolla. Que se vengan pa'l debate los que no tienen inquina, vengan, sáquense la bronca acá en la tele argentina. Si viene de parte de Clarín, vamos picando un salamín. Hellblum volvió a embestir con fiereza contra 678. El tema del juicio a 678. ¿Cómo? ¿Haces un juicio? Sí. Sí, porque lo tratan como un monstruo. Sí. Y además, como están instalando una fórmula gebeliana, ¿entendés? De mentir sobre mí para que quede con eso es una persecución nazi. Yo no me puedo olvidar nunca lo que es el 24 de marzo. No, nunca. obvio que no. A ver la grabación. ¿Cómo la de 678? No. A ver qué dice. El feriado 2 de abril en Malvinas se mantiene el día viernes. No sé qué decirte, ¿no? ¿El 24 qué? El 24 de marzo es miércoles. ¿El 24 por qué? El día de la memoria. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? ¿En qué es el 24 de marzo? 10 años de noble impunidad. La palabra del Messi de la ciencia. Todos ustedes como yo sabemos quién es Lionel Messi. Hay un científico argentino que la semana pasada fue incorporado al equivalente de lo que es el Barcelona y le dieron el premio al mejor jugador. Fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el doctor Alberto Kornblit. El ADN permite identificar el dato biológico con una certeza muy grande. Esto se usa en el país también desde los 80 en varios centros de diagnóstico, tanto estatales como privados. Es una técnica muy rutinaria y que da certezas del 99,9999%. Negarse a hacer el análisis es sospechoso de que se quiera ocultar algo que ya se sabe. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un
clamor popular. 75 años del obelisco, hay Nos festejos. vamos a los festejos, allí está Dominique Metzger. Después de varias conversaciones, le dijo, ¿por qué breves no pensamos en hacer un obelisco? Hacer un obelisco. El crimen de María Marta García Benzunce, la segunda parte del juicio. Sí, afuera está Cecilia Insigna, acusarlo por encubrimiento del asesinato de María Marta, que es con la acusación que llegaba Guillermo Bartoli a este juicio. También piden... Volvemos a River, al Monumental, que está cumpliendo años. Hay un banderazo en el lugar. Dominique Metzger está allí. Los hinchas que se suben al alambrado también, ¿no? Bastante inseguro. Me gano muy pocos amigos contando esto, pero la verdad es que bastante inseguro la situación de... Los hinchas se están subiendo. Otro día de formidables noticias. 1. Jóvenes empresarios. VAE. Más de 800 jóvenes abrieron este año su propia empresa. 2. La sigue rompiendo Messi. Insiste el Barcelona por otra. Messi, muy libre. Messi, ¡gol! El mejor jugador del mundo. El hombre del partido es Messi. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Empieza 678, el programa que nunca se pasa de cocción. Le pasás, no mucho porque si no se te prende fuego el aceite. Le pasás, volvés a quemar, esto lleva 5, 6, 7, 8 veces, 6, 7, 8 veces. Tiene que estar bien curadito, El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda, multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Han descansado el fin de semana? ¿Qué fin de semana? Bueno, esto que tuvimos, así es. Lucho, vos que sos especialista en dolores de espalda, tengo una especie de... no sé si es un golpe de aire o un golpe de espíritu. Sí, pueden ser las dos cosas a la vez. Las dos cosas vienen bien. Puñalada trapera. Señores, quiero presentarles hoy, tengo el orgullo de presentarles al señor José Sacristano. Hola José, ¿cómo te va? Bienvenido. José es actor español, está preparando aquí una obra que va a estrenar el 6 y el 7 de junio en la trastienda, que se llama Caminando con Antonio Machado, de los días azules al sol de la infancia, ¿no? Basado, obviamente, me imagino yo, sobre poemas de Machado. Sí, claro, por supuesto. Muy bien, también está con nosotros para compartir el programa el señor Edgardo Moca. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Edgardo es politólogo y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Y también está con nosotros Lucas Carrasco. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente. Bueno, antes de empezar el programa, queremos dar cuenta de algunas situaciones de elecciones que se dieron en algunas provincias, en el caso de Chubut y la provincia de La Rioja. ¿Cómo está Chubut? Se hicieron las elecciones complementarias, se detectó que hubo irregularidades, que el modo, digamos,
técnico, judicial, para no hablar directamente de fraude. Había 400 votos de diferencia en las mesas que logró impugnar el Frente para la Victoria, que no son todas las que pretendía, y el Liceche ya reconoció la derrota porque hoy ganó, pero ganó por una diferencia menor a la diferencia que necesitaba. Sí, menor de 400 votos. Menor de 400 votos sobre 1982 votos, es decir, menos de 2000, tenía que alcanzar más o menos el 65% en unas elecciones muy difíciles. Fue curioso que el gobernador Das Neves, antes de que aparezcan los datos oficiales, salió a proclamar que habían ganado. Eso me impresionó, te lo comentaba antes, porque se veía, digamos, la conferencia de Das Neves, en donde decía que habían ganado, y el Zócalo de TN, creo que era, decía, no hay datos oficiales. No, además, hasta TN le daba... Era por las dudas, digamos. Es que hasta TN le daba un poco de vergüenza. En determinado momento lo entrevistan al presidente del Tribunal Electoral y le dicen qué tiene que decir. Le dice, pero ¿no será que demoran? Ya eran, 9:30 de la noche antes de empezar. ¿No será que ustedes demoran porque hay mucho celo en el recuento? Y entonces el presidente del tribunal suspiró y dijo, sí, gracias, ¿viste? Pero no sabía qué decir. Pues la verdad que es mamarracho. Pero bueno, el Liceche ya reconoció la derrota. Das Neves estaba muy sacado también porque evidentemente es un cadáver político, sabe que no tiene mayor relevancia, no solo en su candidatura presidencial, que ya no existe, sino además porque no tiene mayor relevancia en la provincia, porque Bussi se encuentra con una mayoría en la legislatura de la provincia del Frente para la Victoria y va a tener que afrontar unas elecciones nacionales de legisladores nacionales sin candidato a presidente. Y en La Rioja, el recuento, faltaban los departamentos donde la Alianza Radical Menemista, donde iba segundo, y el menemismo más puro de Ángel Massa, que estaban más o menos bordeando el 10%, no habían logrado postular candidatos en esos departamentos donde faltan los votos, así que en el recuento provisorio de las mesas, Béder Herrera, que iba por la reelección, tenía un 75% y es esperable que suba más. Igualmente no sería el récord en La Rioja. En La Rioja en el año 95 Menem ganó con el 86%. Le busqué el dato porque me parecía que Béder Herrera podía estar superando un récord, pero no era así. Hoy me inquietó un poco unas declaraciones de Carlos Menem diciendo que su hija Zulemita se volcaría a la política. ¿No? Sí. ¿No? Se lo vio muy lúcido Menem, ¿no? Lúcido, decimos. No sé yo, estaba completamente cagada. Sí. También preguntó quién era la presidenta para decir que después iba a votar. Dijo que iba a votar a quien estaba, porque no sé, se lo veía muy raro, muy confundido, pero bueno, toda la tarde estuvieron con ese tema. El candidato de Menem está haciendo un enorme papelón porque no está llegando al 2% de los votos. El candidato de Menem iba por el partido Es Posible, Menem apoya a Alberto Rodríguez Sá como candidato a presidente, y estamos hablando de la provincia de La Rioja, es fronteriza con San Luis, ¿no? Estaba haciendo un gran papelón porque no alcanzaba el 2% de los votos. Ese es el candidato de Menem. Más allá de las previsibles chicanas, porque hay un montón de ex-menemistas en el amplio arco que apoya a Béder Herrera, la verdad es que Menem se había peleado con Ángel Massa, que había sido el gobernador destituido en su momento por Béder Herrera. Los dos eran kirchneristas, pero Ángel Massa no rompía todos los lazos con Menem, entonces hubo una acusación de denuncias que involucraban los terrenos donde vive actualmente Menem, y hubo un juicio político y se lo destituyó ahí y quedó Béder Herrera. Muy bien, Lucas, bueno, muchísimas gracias. Aprovechando que está José aquí en el programa, vamos a ver un primer informe que tiene que ver con la situación efectivamente que se está viviendo en España y que sobre todo la semana pasada fue tan álgida. Vemos el informe y lo debatimos, dale. España 2011, Argentina 2001-2002 y Argentina 2011. Represión en España. Hubo un violento desalojo al Pacífico Acampo. Escenas como esta se han repetido a lo largo de toda la mañana en la plaza de Cataluña. La policía ha cargado contra los que intentaban acceder al centro de la plaza para darles apoyo. David Gistó, periodista del diario El Mundo. Gran parte de los problemas que tiene España, o que tiene Portugal, o que tiene Irlanda, o que tiene Grecia, son muy parecidos desde el punto de vista de cómo se gestaron los problemas que tuvo Argentina en el 2001 y camino al 2001. Y parte de la reacción que estamos viendo ahora también es parecida a la reacción que tuvo la gente acá. Pero fíjate si yo he notado un paralelismo. El que se vayan todos, que yo escuché en 2001 en Buenos Aires, un grito
no sé si nihilista o de hartura general, que para mí es el culmen de un proceso de decadencia de la delegación española de los últimos años. Hoy hay una porción de juventud preparada que se está marchando, que está viviendo un drama que en España no se daba desde los años 50 o 60, que es la sensación de que tu propio país no te va a dar oportunidades para armarte una vida digna. Se están yendo los mejores, estamos teniendo una pérdida de inteligencia increíble. Se van los mejores, injustamente desocupados. No tengo ciudadanía y no tengo la posibilidad de tenerla, pero me quiero ir de acá como sea. ¿Por qué? Porque este país no da para más. En el año 2001, cuando empecé a viajar, yo veía escenas dramáticas en Ezeiza, las 4, 5 o 6 veces al año que viajaba. La gente yéndose, despidiéndose, familias llorando, hijos, padres, hermanas, novios, sufriendo. 1.500 familias argentinas tendrán la oportunidad de viajar a España. Nada de seguro acá en Argentina. Y era inimaginable que en tan poco tiempo esto se iba a dar vuelta como se dio vuelta. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? A mí me encanta. Yo, ¿para qué te voy a engañar? Yo aquí tengo trabajo, allá no. Lo primero que me sorprendió fue que hay ofertas de empleo. Eso es lo primero que me sorprendió, como que allí te venden que ¡guau! Estamos súper bien y aquí están fatal. Pienso que Sudamérica está creciendo y nosotros estamos bajando. Es increíble igual lo que decís, porque estamos hablando de toda la vida, hablamos nosotros, nos vamos a España, estamos hablando que los españoles quieren venir para acá. Evalúo volver a Argentina, sí, en tanto que quiero estudiar, y también porque el futuro para los jóvenes que hoy en día estamos estudiando una licenciatura pinta bastante difícil. Cuando discutimos España estamos discutiendo también la Argentina, porque finalmente estamos jugando en espejo con dos realidades que se parecen a destiempo. La España de hoy, bajo sus propias condiciones, es el producto de un proyecto económico, social, despolitizador, que termina en una crisis económica colosal que la paga básicamente el pueblo español. La movilización en España, la estigmatización de los medios. ¿Qué rol juegan los medios en todo esto? Porque, digamos, los medios son los que difunden, potencian y ofician de caja de resonancia. Está muy disconforme la gente ahí porque dicen que no lo están reflejando con la profundidad o con la sinceridad con la que ellos quieren transmitir su mensaje. Hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y no sé, tarras o qué sé yo. Nosotros lo único que queremos es que el partido que salga elegido se fije en los ciudadanos y empiece a modificar las cosas para que los ciudadanos, en lugar de vivir cada vez peor, podamos vivir cada vez mejor. Hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y no sé, tarras o qué sé yo. Me parece terrible cómo los medios de comunicación los acusan. Vos ves a los chicos en la calle totalmente, no, gente simple, está ahí parada, estudiantes, sin ninguna especulación, se nota. Esa cantidad de gente no se junta ahí porque siguen a la ETA. O sea, es una ridiculez total. Sí. Ya estamos cansados de que las noticias se manipulen y se tergiversen. Lo que se ve en la televisión habitual es una vergüenza, simplemente. Lo que sucede en España es que han aplicado un fuertísimo ajuste fiscal, prácticamente inédito en la historia democrática de España, y ante eso hay un profundo malestar. Pero el sistema de medios de comunicación concentrados siempre muestra los aspectos más despolitizadores y sobre todo que no rocen lo económico de las protestas. Lo más divertido de esto es que yo todavía no he visto una pancarta que diga quiero trabajar. Así, sin más, quiero trabajar. Y a partir de aquí hay que ser muy vigilante para que por la libertad no nos destruyan el sistema los que son precisamente antisistema. Se juega la suerte de las grandes corporaciones a través de la visión del mundo que se tenga. Por eso el control de los medios de comunicación es tan estratégico. Cuando el socialismo es el que más miseria ha generado a lo largo de la historia. En primer lugar, expropiación de la vivienda, es decir, vacía, no reconocimiento de la propiedad privada como aparece en la Constitución. En segundo lugar, nacionalización de la banca. Cuando se ha nacionalizado la banca, por ejemplo en México, pues se ha generado infinidad de problemas. Afortunadamente se reprivatizó y lo compró la banca española y empieza a funcionar el sistema financiero. Afortunadamente se reprivatizó y lo compró la banca española y empieza a funcionar el sistema financiero. Los medios dominantes hoy, en cualquier sector, ya pertenecen a grandes grupos. Como grandes grupos empresariales, como grandes grupos industriales, como grandes grupos financieros, están integrados en estos grupos y por consiguiente están reaccionando en función de sus intereses. La reducción y la racionalización del gasto público. El programa de privatización de las empresas estatales. Clarín, 23 de mayo de 1976.
amplían mecanismos de ordenamiento financiero. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Clarín, 6 de marzo de 2001. Fuerte respaldo de los mercados a López Murphy. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. Los medios de hoy ya no son, digamos, un arma a la disposición democrática, a la disposición de la ciudadanía, sino que son un arma autónoma, un instrumento autónomo al servicio de los intereses de las corporaciones que los poseen. Hace 40 años se dejó de pensar que los medios están influyendo de manera permanente y cotidianamente sobre la gente. Sino que son un arma autónoma, un instrumento autónomo al servicio de los intereses de las corporaciones que los poseen. Bueno, a ver, José, quiero pedirle su opinión. Me parece que el informe claramente trata lo que pasa y cómo se trata lo que pasa, ¿no? ¿Cómo ve eso? De todas maneras, yo quiero señalar, en unas imágenes había un logo de Televisión Española, es decir, que no correspondía a los informativos de Televisión Española, sino a comentarios de canales de televisión, prácticamente, voy a decir, casi algunos de ellos de la extrema derecha, que están proliferando en España, ¿no? Yo soy un oyente habitual y un espectador habitual tanto de Radio Nacional, Radio 5 o Radio Nacional, y los informativos de Televisión Española para mí son de total y absoluta credibilidad. Otra cosa son otros canales que, si verdad, obedecen a intereses particulares y la mayor parte de ellos están proliferando al servicio de intereses contrarios a los intereses públicos, que duda cabe, ¿no? Lo que está pasando en España es terrible. Bien es verdad que algunos, entre los cuales yo me cuento, no nos sorprende tanto. Sí nos sorprende la coincidencia, a mí me sorprende la coincidencia de una crisis en la cual está inmersa prácticamente toda Europa, ¿no? Y con particular importancia repercute en Irlanda, en Grecia, en Portugal y en Italia, y nosotros estamos ahí también a la puerta. Sería muy largo de contar, voy a procurar resumir. Era de prever. Era de prever, por supuesto, la indignación de esta gente saliendo a la calle. Yo estaría con ellos ahí aplaudiendo, y acampando y haciendo lo que tiene que ver. Era de prever, no tanto como ha ocurrido la debacle del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales, y al darse esta coincidencia, yo con otros cuantos también pensamos en cómo enfrentar esta situación para que no aparezcan los salvadores de la patria, no aparezcan los redentores, los que pontifican, los que en definitiva vienen a decir. Yo creo que cuando un pueblo dice que se vayan todos, empieza por deslegitimarse el pueblo a sí mismo. Porque los políticos no vienen de naves espaciales. Igual que los periodistas, los artistas, los abogados, lo que sean. Si una sociedad genera una clase política determinada y no es capaz de neutralizar o corregir sus comportamientos, pues tiene que poner en marcha unos mecanismos mediante los cuales el Estado de Derecho, no con esa gente, pero sí con otros, porque no todos los políticos son iguales. Porque yo sigo votando a Izquierda Unida en España. Y yo sé que en Izquierda Unida hay políticos muy capaces. Y dentro del Partido Socialista hay políticos muy capaces. Yo estoy convencido de que estos movimientos, insisto, yo estaría ahí. Y hoy mismo he leído en el Dominical del País una entrevista formidable al señor Hessel, que fue el que publicó en Francia Indignaos, donde dice: la indignación por sí misma no conduce a ninguna parte y se impone el compromiso a renglón seguido. Es decir, que todo esto sea canalizado, que sea conducido de manera que se depure la clase política. Pero al primero que yo le oí hablar más de los políticos era Franco. Y el primero que despotricaba y que negaba, y son la extrema derecha en mi país, los que están continuamente tirando piedras contra el tejado del ordenamiento político. Por supuesto, que insisto, tenía que pasar, esto tenía que ocurrir. Difiero, creo que las razones por las cuales España está hoy pasando lo que está pasando son, igual las consecuencias van a ser peores, pero son sustancialmente distintas, en el punto de vista moral, me atrevo a decir, de lo que pasaba en la Argentina.
Sí, el señor Zapatero y su equipo, partido al que yo jamás he votado, que conste, ¿no?, que nunca han contado con mi simpatía, sí mi simpatía, pero no con mi voto, ¿no? No pueden cargar con el muerto de una responsabilidad política, de una situación en un país que viene padeciendo desde marzo, desde el 2004, cuando las bombas en Atocha, en la práctica de un miserabilismo político de una derecha impresentable, imposibilitando, deslegitimando, utilizando para ello todo lo que viene a su alcance, desde la conferencia episcopal a todos los medios mercenarios, todo lo que se ha puesto en... Incapaz de colaborar, incapaz de ayudar, cuando los avances contra ETA eran evidentes, y aparece un fenómeno que, insisto, esto no le quita importancia a la responsabilidad del partido en el gobierno en mi país y a la gravedad de la situación, pero creo que habría que hacer unas matizaciones cuando aparece esta crisis que se lleva por delante todo lo que se está llevando por delante. Indudablemente se pone en evidencia la fragilidad de un gobierno y de un partido en particular que está pagando. No ha tenido la contundencia, ni la habilidad, ni la previsión para enfrentar esto desde el principio con el rigor y la seriedad que tenía que haberlo hecho. Y creo que las salidas van a ser, confío en que no sean más traumáticas de lo debido. Pero por resumir y decir, es terrible. Sin paliativos. Han vuelto a crecer los Pirineos, señores. Y esto a mí no se me caen los anillos para decirlo. Han vuelto a crecer los Pirineos. Hoy he leído en vuestro periódico, bueno, el periódico Tiempo Argentino, un estudio bastante interesante sobre el subdesarrollo en España, pero no quiero alargarme más, ¿no? Creo que habría que hacer unas matizaciones, ¿no?, en cuanto al origen de la crisis, su forma de enfrentarla y sus posibles consecuencias. Ahora, entiendo una cosa, Edgardo, de lo que dice José, que es algo así como el temor que él tiene, si me permite la interpretación, José, el temor que tiene de que una élite o una vanguardia o como le llamen, un grupo de gente se quede con esa movilización, esa movilidad que hay hoy claramente en España. Yo creo que en algún sentido el temor que él plantea era un temor también que existía en la Argentina del 2001. Sí. ¿Te parece que hay una posibilidad de salir optimista, digamos, en España en este caso? Yo, oyéndolo a José Sacristán, me acordaba mucho del debate nuestro, y a mí me tocaba estar en una situación, una posición bastante minoritaria, porque había un gran entusiasmo, la expectativa de que los cacerolazos y las salidas y la indignación popular diera de por sí una salida positiva, política, o por lo menos expresara de una manera rotunda un rechazo, ¿no? Que esta parte sí la cubrió bien. Yo creo que en la tapa de Clarín que menciona Val Medina en el informe que acabamos de ver, hay una clave de la crisis, que es: no hay otra salida, es la única salida. Esa es la clave de la crisis de cualquier sistema político. Y si Argentina pudo salir de esa crisis es porque cuestionó, no Argentina, o sí Argentina, pero a través de algunas referencias políticas, del kirchnerismo en 2003 concretamente, cuestionó la validez de ese axioma. Si ese axioma funciona, la política no tiene ningún sentido. Y el Partido Socialista Obrero Español paga de una manera, por supuesto, como decía José, desmesurada y en un sentido injusto, pero paga algo que es propio del sistema político, no sé si de toda Europa, pero me atrevo a decir que de la gran mayoría de Europa, donde derechas e izquierdas desde los años 80 hasta aquí vienen diciendo que la globalización impide otras variantes que no sean, y encima la Europa atada al euro, que incluso se quita recursos de flexibilidad política que nuestros países, por eso América del Sur, por eso no solo Argentina, por eso también Brasil, por eso también Bolivia, por eso otros países, han podido salirse del yugo de una especie de situación donde la política está de más, porque lo único que se puede hacer es cumplir con los dictados del Fondo Monetario, y lo único que se puede hacer es lo que está dictado por la supuesta ciencia de la economía, que, como lo está revelando esto dramáticamente, de ciencia tiene poco o nada. A ver, estimados, por acá, ¿quién habla? Nora. Bueno, creo que yo no voy a tomar el atrevimiento de hablar de España desde acá con profundidad. Lo que creo que es evidente es lo que sintetizaba recién Edgardo, es la imposibilidad de buscar caminos alternativos al ajuste como solución a los problemas que se presentan. Me parece que el estallido de la crisis financiera, de la crisis inmobiliaria, hipotecaria que vivió España,
se busca solucionarla a través de la reducción del mercado interno, en definitiva, ¿no? Cada vez más desocupados, reducción de planes sociales, aumento de edad jubilatoria. Entonces esto termina ahogando una situación y donde los jóvenes también estallan desde un lugar, me parece que más de despolitización o de descreimiento. La duda que uno tiene es, bueno, cómo se va a canalizar eso y cómo hacia futuro eso puede tener una proyección política de renovación, porque sin la política no hay solución a los problemas. La coincidencia de estas manifestaciones con el resultado electoral a mí es lo que me preocupa profundamente. Claro. Porque primero ha habido un nivel de participación superior hace 4 años en estas elecciones. Y yo quiero creer que, como ocurrió a la inversa cuando el 11 de marzo, una izquierda que nunca votaba, que nunca se movilizó, ante la barbaridad del hecho y ante el cinismo y lo impresentable de la actitud del partido en el gobierno, del Partido Popular, esa izquierda votó ese día y Zapatero ganó las elecciones y se volvieron a ganar 4 años después. Yo no sé si estos movimientos lo que han hecho ha sido esa fidelidad permanente de la derecha, que como decía José Antonio Primo de Rivera son mitad monje, mitad soldado, ¿no? Entonces esta obediencia que tiene el electorado de derecha hacia sus dirigentes, que lamentablemente en la izquierda no se da, ¿no? Es lo que ha podido movilizar y dar este giro brutal a una derecha impresentable, repito, impresentable, que por supuesto va a ganar con amplia mayoría en 2012 y que ya ha arrebatado al PSOE. E insisto, esto habría que analizarlo un poco más de tiempo al tiempo y analizarlo en profundidad, porque esos miles de personas que están ahí, insisto, gritando, y yo estoy con ellos, frente a los millones que han vuelto a instalar en sus sillones a los corruptos, a los que siguen, bueno, los que practican y han descabalgado del poder a una gente que con errores o, en fin, con todo lo que tú quieras, desde luego, quien viene detrás, los que vienen detrás, es... Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué España es esta? Es decir, en definitiva, ¿qué voz escuchamos? ¿Qué voz? Ojo, como decía don Antonio Machado, y perdón por hacer propaganda de mi espectáculo, hay que empezar a distinguir cuanto antes mejor las voces de los ecos, ¿no? Clarísimo, José. Y que las voces sean las voces. Y sobre todo eso, que la ira no sea el camino... No, todo eso tiene, digo, son 40 años de dictadura franquista. Y entonces, los malos de la película siempre han sido los políticos. Efectivamente hay políticos que lo hacen mal. Bueno, pues, que esa sociedad se mueva. Y ahora esta sociedad de mi país amenaza con moverse en una dirección que a mí me da la impresión de que esto... Porque, en fin, bueno, seguimos con el debate. Hablemos de Messi, si entiendo esa parte del temor, José, y obviamente es una cosa que, insisto, es una escena que nosotros vimos posicionarse en la escena política argentina, digamos. Directa, plantean... Uno no entiende bien qué plantean, pero plantean una sociedad sin política. Vamos a tener que pasar a... Es que una sociedad sin política es una aberración. Es que es una aberración. Es decir, yo defiendo el hecho político porque he estado 40 años viendo una dictadura. Forma de la política, José, a mi padre se le saltaban las lágrimas cuando ganaron los socialistas las primeras elecciones, un militante del Partido Comunista. Ahora, la no política es un hecho cultural de la derecha. Han logrado que la no política, la politicidad sea de derecha, es inevitable, por eso el resultado de la votación, que a mí me sorprendió, por los motivos, y la asociación, siguiéndolos a ustedes, desde ya, entre España y Argentina, si bien son distintos contextos económicos y sociales, esto de los indignados, cuando hay un enojo, estoy hablando de un enojo anímico particular, es hacia el aire, es un enojo por el enojo mismo, por haber sufrido algo que a uno lo enoja, y no tiene el objetivo preciso, ese enojo tiende a diluirse en la medida que pasa el tiempo, se desvanece. Y no es casual que en la Argentina, y esto vale por lo que vos acababas de decir, en el momento de las asambleas, gran parte de los periodistas notables, que se erigieron notables a partir de esa época, fueron los que conducían las asambleas populares. Las asambleas en las calles tenían a periodistas que las alentaban y que a la vez propiciaban el debate. Y había un gran entusiasmo. Él dice que no se adhería a ese entusiasmo, y lo reconozco porque conozco su trayectoria, pero lo que quiero decir es, había un entusiasmo por lo no político. Era un enojo
se vayan todos, esto que ocurrió en Buenos Aires. Evidentemente no ganaron las asambleas lo que hoy vive la Argentina. Lo que vive la Argentina la ganó la política, la ganó la militancia. Tendríamos que hacer un estudio, un análisis fuera del contexto puramente político para estudiar desde lo antropológico, el comportamiento del ser humano en lo colectivo, en lo individual y en fin, cómo se canalizan o no estos enojos, pero yo creo que no hay tiempo. Pero... Está claro, sí, por eso te iba a proponer una cena, digamos. Hacemos un asadito y lo comentamos, ¿no? Sí, vamos a pasar a otro informe, en este caso tiene que ver con más repercusiones sobre la visita de Beatriz Arlo aquí al programa, en este caso sobre parte de su periplo mediático, porque estuvo con Maxi Montenegro en su programa de Canal 26. Lo vemos el informe. Sigue el espectacular debate sobre el kirchnerismo y el periodismo hegemónico. Con irrefutables precisiones, la brillante Coca Sarlo sigue aplastando a la tanqueta. Veamos. Creo que vos en algún momento lo mencionás, un triunfo cultural del kirchnerismo, sobre todo después de la crisis con el campo y el enfrentamiento con Clarín. En esto de decir, tengo un programa de propaganda en el canal oficial, en el canal público, y Clarín tiene un programa, o varios programas, o un diario donde en ese conflicto, en esa confrontación, terminó desnudando que no era ni el sentido común, ni el diario que se lee con la información del día, o lo que ocurre, o la realidad, sino que en muchos casos, y para mi gusto de una manera grosera en los últimos tiempos, se le corre el velo a un grupo que como grupo mediático tiene intereses, que muchas veces esas informaciones terminan siendo una operación. Entonces, no dicen, nosotros mentimos desde el canal oficial, pero miren cómo mienten ellos también desde Clarín. ¿No ves ahí también que el triunfo de 678 es haber mostrado, mirá, Clarín también miente, como mentimos nosotros? En este programa, en esos informes picaditos, como vos decís, no se cambia el sentido de lo que la gente está diciendo. Puede ser recortado, puede ser picado, puede no ir al fondo, puede no tener las fechas, se pueden aceptar un montón de críticas, pero está hecho con buena leche. No se le cambia el sentido, el contenido, como sí hace TN, diciendo que Hugo Moyano dice soy candidato a la cárcel, cuando lo que dice es dicen o quieren que sea candidato a la cárcel. Y resulta que sin yo ser nada, porque yo no soy candidato a nada. Algunos creen que soy candidato a la cárcel, pero tampoco no creo que sea así. Algunos creen que soy candidato a la cárcel, pero tampoco no creo que sea así. Moyano, soy candidato a la cárcel. Moyano, soy candidato a la cárcel. Moyano, soy candidato a la cárcel. Vamos a escuchar a Hugo Moyano, el titular de la CGT, que aseguró que es candidato a la cárcel. Algunos creen que soy candidato a la cárcel, pero tampoco no creo que sea así. Eso es lo que vos estás describiendo, atribuyéndonoslo a nosotros, es lo que hace TN, exactamente. ¿No ves ahí también que el triunfo de 678 es haber mostrado, mirá, Clarín también miente, como mentimos no entiendo nosotros? Esa equivalencia, Sí. No entiendo esa equivalencia. Supongamos que todo lo que publica Clarín es todo mentiras y fabricaciones. Supongamos. Digo, no tengo ningún inconveniente en suponerlo. No entiendo la equivalencia que en el canal público tengan que hacer un informe. Para atenerme al programa donde yo fui, tengan que hacer un informe sobre las manifestaciones juveniles españolas que sea una torpeza intelectual, política e ideológica de comienzo a fin. No entiendo por qué esa equivalencia. Es decir, porque Clarín es un diario torpe y simplificó el conflicto con el campo. Los indignados españoles tienen que ser transmitidos de manera torpe. No entiendo esa equivalencia. Sí. Es decir, es como si yo dijera, porque hay personas que escriben malas notas de opinión, yo hoy me voy a sentar a escribir una pésima nota de opinión. No, yo me siento a escribir la mejor que me sale. Pero bueno, porque tal vez vos sos una intelectual crítica y en el medio puede haber periodistas, más allá de los dueños de los medios de comunicación, y por ahí en un programa de propaganda, lo que quieren mostrar es una parte muy sesgada de la realidad, como también puede haber en otros lados. ¿Pero por qué van a mostrar falsedades? ¿Por qué van a demostrar que la opinión que se difunde en los medios españoles es la de un cómico de ultraderecha que dice que Evo Morales es un simio? Hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y no sé, tarras o qué sé yo. ¿Por qué no piden
que se acabe con la legalización de la ETA? Pues porque les gusta, porque es la extrema izquierda. Mismo periodista el año pasado. Algunos están más cercanos al mono. Más bien cerca del chimpancé estaría Evo. Sí. Más pequeñito, más manejable, un poco ingobernable, sí. Más peligroso aparentemente, pero más frágil. Un informe que parecía hecho casi por analfabetos mediáticos. Esos cosas racistas que sacaban sobre Evo Morales son de cómicos de medianoche en España. Después averigüé quiénes eran y eso me dijeron. Seguimos conversando con el brillante periodista y escritor español Federico Jiménez Los Santos. Cómicos de medianoche en España. Después averigüé quiénes eran y eso me dijeron. Elpaís.com. Federico Jiménez Los Santos. Nacionalidad española. Profesión, periodista. Cómicos de medianoche en España, de eso me dijeron. Parecía hecho casi por analfabetos mediáticos. Mayotte estará de acuerdo conmigo que solamente que hace 40 años se dejó de pensar que los medios están influyendo de manera permanente y cotidianamente sobre la gente. Pero son 300, según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. El rigor que reclamaba Sarlo. Los estudios dicen que el 70% de la gente no está interesado por la política. ¿Qué? ¿Los estudios? ¿Qué estudios? ¿Los estudios de qué? ¿De dónde sacó Sarlo el dato de según ella un 70% no habla de política en Argentina? Me interesa saber la fuente. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Son recortes en los cuales faltan las fuentes. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Yo diría que es un dato que yo intuitivamente confirmaría. El Argentino. Entrevista a Beatriz Sarlo. Prefiero polemizar con personas inteligentes y que sepan bien de qué están hablando. No con personas aproximativas, más dominadas por sus gustos o sentimientos que por sus ideas. Yo diría que es un dato que yo intuitivamente confirmaría. Me interesa saber la fuente. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Esto no sería especialmente criticable si no se presentara a sí misma como la intelectual, ¿no? El rigor, la persona que está por sobre el resto de los intelectuales. Está probado que puedo debatir bien con Forster y Horacio González. Me gustaría que los medios tuvieran la imaginación de plantear intercambios con María Pía López o Diego Rojas. El modo en que La Nación, Clarín, Perfil retoman las radios lo que sucedió, lo toman diciendo, bueno, pensemos esto como un espacio de disputa. Hay una búsqueda de poner lo que está diciendo Sarlo en el plano de una oposición radical y más o menos obtusa. Eso se da cuando no hay figuras políticas de la oposición, figuras político-partidarias de la oposición que logren hacer pie. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido. Saber a dónde voy. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. Es mucho más tranquilizador. Me imagino. Es mucho más tranquilizador el hecho de escribir, de opinar, de estar en un lugar y evitarse opinar sobre los ADN, sobre las medidas cautelares que impiden la aplicación de una ley, sobre la forma anormal como se expropió papel prensa. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, varones, conmigo no. No. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no, llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Vamos a explicar qué es Clarín. Clarín es el diario, TN, Radio Mitre. Llama a alguien de Clarín. Yo trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Clarín es Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese medio. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Yo a vos no te voy a preguntar por Extra de los años 90, no te voy a preguntar, claro. Listo. Yo creo que siempre es constructivo y enriquecedor que Beatriz Sarlo pueda tener este tipo de diálogo, o el debate con un intelectual de la talla de Orlando Barone. Las repercusiones, me impresionó con que
casi como chicos con una golosina, ¿no? Están chupeteando la frase, ¿no? Esta de conmigo, ¿no, Barone? Clarín. Barone hablaba de esas problemáticas cuando Sarlo lo cortó tajante. Conmigo no, Barone. Nicolás Inger se va de Copa Libertadores. Bien. Copa Libertadores. Me gusta la aclaración. Conmigo no, Lobo, ¿eh? No. Conmigo no, Lobo. En los 3 diarios argentinos que yo leo, que son Clarín, sin permiso de Mañeto, te juro que lo compro. Igual, te no juro sé que si lo compro. Las editoriales de Mañeto, la que le dan letra a usted o usted que le da letra a las Mira, a mí no me editoriales da de Mañeto. letra a nadie, no seas quizás sea al insolente. revés. No seas insolente. Entonces no seas insolente. Usted no me escuchó todo lo que yo le digo. No sé si, le repito para que no se enoje, si las editoriales de Mañeto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Mañeto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Ya hay ringtones con una de las frases. Como la de Rey, dale, a ver. Me encanta, tengámoslo. Muy bueno. Y si las editoriales de Mañeto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Mañeto. Nadie le da letra a nadie en este caso. La frase conmigo no varones se convirtió hasta en ringtone, en remera. Pero ¿sabes qué? También hay otra cosa que dijo Beatriz Arlo que no vi en ninguna remera y que estaría bueno. Que diga los ADN se tienen que hacer. Tiene que hacerse el análisis de ADN. Punto, esto lo opino, pero absolutamente. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Los ADN se tienen que hacer. Eso también lo dijo Beatriz Arlo. El conmigo no varones va al título y los ADN se tienen que hacer. Las dos cosas las dijo Beatriz Arlo, pero una rebotó por todos lados y la otra no. Todos operan a su manera, todos representan un interés. Lo que siempre se defiende 678 es que nosotros está clarísimo que nos gusta, que apoyamos. Los otros lo hacen en nombre de la independencia y la objetividad. Supongo que Sarlo se habrá dado cuenta de que la tinelizaron, digamos, ¿no? En el sentido de Sarlo y pegue, volviendo banalizando toda una cuestión. Zapata quiere que yo me haga de nuevos amigos, muchos amiguitos. Esto es lo que quieren. En todo caso, me gusta esa La tinelizaron, digamos, ¿no? Banalizando toda una cuestión que nosotros la tomamos bastante en serio, que también podemos hacer bromas y qué sé yo, pero me parece que la pusieron a Sarlo en un lugar, un muñeco que vino a participar de un concurso al mejor estilo Caradagian. En el monopolio, que ella no lo reconoce como monopolio hegemónico, la utiliza como un trapo. Yo la traté mejor, creo, que lo que la están tratando en Radio Mitre. Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Muy bien, interesante el informe. Orlando, querido, ¿tiene algo para decir? Sí, simplemente sigue esto. Yo no puedo evitar que haya esta repercusión a raíz de la visita de Sarlo. Lo que me alivia, a pesar de que tengo ese dolor, que yo digo que debe ser espiritual, en la espalda, estoy pensando que me alivia el que yo no soy candidato a presidente por el Frente para la Victoria. No tengo un cargo relevante que pueda torcer el resultado exitoso que va a tener la elección en octubre. Por lo cual el que perdió acá, suponiendo que haya habido una pérdida, perdió un periodista y no perdió
el kirchnerismo, y eso me alivia mucho, porque no quería la responsabilidad de llevar a la derrota a un movimiento popular. Por lo cual, el criterio de victoria... El criterio de victoria es un criterio de una interna periodística, pero quédense tranquilos los militantes, que yo no puedo perjudicar a los millones de votos que van a arrasar en octubre. A ver, José. No, yo sí quisiera hacer una apreciación, porque os faltan datos. Ponga lo que ponga esa tarjeta. Federico Jiménez de los Santos, que curiosamente tiene las mismas iniciales que Federico García Lorca, es cualquier cosa menos un periodista. Es un miserable. Es un producto de la extrema derecha y efectivamente de ninguna de las maneras los medios en España, sobre todo, insisto, ni Radio Nacional ni la Televisión Española han informado de los acontecimientos de la manera con que este miserable y toda la gente que tiene alrededor, que son Libertad Digital, Intereconomía y otros medios gráficos, por supuesto. O sea que cuando la señora Sarlo dice que era un cómico de medianoche, se ha quedado corta, porque yo soy cómico de medianoche, de mañana, de tarde, de domingo, lunes y martes, porque, insisto, no es carta de recomendación ni fehaciente lo que ese documento pone de un sujeto llamado Federico Jiménez Los Santos. Para completar el informe que haces, la experiencia personal, ese personaje, del que me olvidé el nombre ahora, ¿tiene lugar en la prensa, digamos, escribe una columna en algún medio importante? ¿Tiene alguna relevancia? Este hombre era la gran estrella de la radio de los obispos, de la COPE. ¿Cuál no sería sus despropósitos y sus desmanes? Bueno, el señor Gallardón, que es del PP, le ha metido un juicio y lo ha perdido, el señor Jiménez Los Santos, con el señor Rajoy. Es un cantamañanas. Este hombre viene de la extremísima izquierda. Los comunistas éramos para él una especie de fascistas de mierda que no había por dónde cogernos. Este hombre viene de la izquierda más extrema y ahora es un... Pisarlo también. No, es un... Bueno, no hay por dónde cogerle. No, este hombre le echaron de la COPE. Los obispos le echaron de la COPE porque era un escándalo que los obispos tuvieran a este miserable allí. Pero le echaron después de que... y nada más echarle de la COPE, ¡bum!, se fue a la audiencia a hacer puñetas. Claro. Y ahora tiene un reducto en una cosa que se llama Intereconomía y Libertad Digital, que son ahí 4, y entonces pero cualquier cosa menos, bueno, efectivamente, ¿no?, ejerce de periodista. A ver, Ricardo. ¿Qué querrá decir saliste a la cancha, Beatriz? Yo creo que cuando se sale a la cancha se pone uno la camiseta. Y me parece que es muy fuerte, y me gustaría saber cómo siente una persona del prestigio y de la trayectoria de Beatriz Arlo, que en un griterío mediocre, hostil a cualquier reflexión, alguien diga, Beatriz, te pusiste la camiseta, que es la camiseta nuestra. Yo creo que ese mensaje no tiene dos interpretaciones. ¿Y cómo se puso la camiseta Beatriz Arlo? Con dolor lo digo. Cuando dice el 70% de las personas no hablan de política. Jamás. Si yo dijera una cosa así, el 67,6 no le hace caso a los diarios, en el mismo momento alguien me dice, callate chanta, ¿de dónde sacaste eso? Pero Beatriz Arlo es una autoridad, es una analista, es una crítica de prestigio y traslada esa autoridad a un territorio que obviamente no domina. El análisis político no es el fuerte, ella no hizo su trayectoria como analista político, porque está el tema del 70%. Eso después termina diciendo que intuitivamente ella piensa que es así. Pero cuando ella dice que hace 40 años que nadie dice que los medios de comunicación forman agenda, yo le puedo decir a Beatriz Arlo que en la Universidad de Buenos Aires esas cosas están en la currícula, que esas cosas se discuten, que esas cosas tienen detrás de sí, de esa afirmación, de la afirmación del poder de los medios de comunicación en las modernas sociedades, autoridades teóricas en el mundo de la sociología, de la teoría política, que se dedican a eso, que no son críticas literarias esas personas, son especialistas y estudiosos de esos problemas. Hay algunas otras, cuando la misma Beatriz Arlo dice en página 12 no se habla del INDEC y Nora Beiras la corrige, después termina diciendo en el suplemento económico sí, después que ya se había hablado de quiénes eran, de que eran Mario Weinfeld y Horacio Berbisky. Digo, ¿esa es la manera de ponerse la camiseta? ¿Sabés qué pensaba sobre la cancha, sobre la metáfora de la cancha o el chiste de la cancha que le hacen? Efectivamente, salió a la cancha, una cancha que, insisto,
nos costó mucho trabajo, muchísimo trabajo armarla, constituirla. Eso es un mérito de 678, de la producción, de la gente que está trabajando aquí, que finalmente armó este espacio para que venga a jugar un partido de palabras, un partido de conceptos, de argumentos, entre otros Beatriz Arlo, que sabemos nosotros de entrada, todos habíamos leído el libro, sabemos qué es lo que pensaba Beatriz Arlo antes de que venga al programa. Yo sabía qué es lo que me iba a decir cuando bajamos del informe sobre España, todos sabíamos eso porque habíamos leído el libro, sabíamos de qué se trataba. Lo interesante es que le dimos el espacio lo mismo, porque de alguna manera ese temor del que hablaba José al principio del programa respecto de lo que pasa en España, ¿quién se queda finalmente jugando el juego de un movimiento que empieza a aparecer de parte de la gente? Nosotros no queremos ser los dueños de eso, queremos ser partícipes, que no es lo mismo que dueños. Ahora, el equipo en el que juega es un tema también, ¿no? Ahora, perdón, hay algo que nos atañe a todos los que estamos acá desde ya, y también a los que nos ven y escuchan. Cuando hoy pasamos a Ramonet, un sabio en el tema de comunicación, ¿no es cierto? Uno dice sabio para simplificar los títulos. Cuando habla de el poder de influencia de los medios y de los intereses que juegan esos medios. Cuando ella dice que no tiene influencia la prensa, la comunicación, los medios, en realidad supongo que está defendiendo la pulcritud de los medios hegemónicos. Yo me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esos grandes empresarios, situemos a Berlusconi, a cualquiera, desde la época de la película El Ciudadano, cada vez compran medios con intereses bancarios, financieros, editoriales, distintas empresas tecnológicas que tienen acciones y predicamento financiero en los grandes medios? ¿Lo hacen porque los medios no tienen influencia sobre la sociedad? Por supuesto que no imponen una consigna, pero es tan elemental. La pregunta es ¿por qué? Si vos decís esto acá, si lo dice Galende y si lo dice Moca, que es un respetable politólogo y académico, cualquiera de nosotros le salta y le dice no es así. La pregunta es ¿por qué dejamos pasar ese pensamiento sin contestar? Sí. A ver, quiero matizaría la influencia, el nivel de influencia. Claro, exactamente. Claro, porque yo, insisto, tengo años suficientes y he vivido 40 años de franquismo. Yo recuerdo todavía la imagen de Franco derribando el edificio del diario Madrid. O sea, un periódico contrario entre comillas, en aquel tiempo, que nadie se atrevía a ser contrario a Franco, por supuesto. Simplemente en el Madrid podías, y entre líneas, adivinar. Este señor no solamente cerró el periódico, sino que voló el edificio. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, yo tengo un punto en el que, cuidado, que a mí el que volaba los periódicos era Franco. Entonces, a partir de ahí, el seguimiento, hoy por hoy, de lo que son los medios en mi país, en ocasiones es un sonrojo, es una vergüenza. Honradamente, en mi país, yo pienso que ir a más sería improcedente. Sí, no sé cuáles son los mecanismos que regulan el control de estos monopolios. Yo sé que, por ejemplo, el Estado favoreció la creación, el Estado socialista, de un canal de televisión que era la 4, que ahora resulta que la 4 no ha funcionado, y paradojas de la historia, el canal 4, que en fin era próximo, como no funciona, lo ha comprado Berlusconi. Y entonces ahora ha supuesto que Iñaki Gabilondo, que estaba en 4, que estaba en el SER, tuvo que darse una puerta de 4, porque Iñaki es el mejor periodista que hay en España, con diferencia, no como profesional, sino como altura moral, ¿no? En fin, con La Sexta, lo que quiero decir es que, efectivamente, y volvemos antes a la de las manifestaciones y las cuestiones que tienen que ver con que de pronto hay una corriente popular que es afectada por una serie de acontecimientos. En mi país, todavía el mundo, de Pedro J. Ramírez, está poniendo en cuestión si los que pusieron las bombas de Atocha fueron la Al-Qaeda o... Todavía está sacando una rentabilidad política de todo eso. Sin embargo, en el mundo, escribe uno de los mejores, ya se murió Paco Umbral, y ahí está, bueno, unos cuantos, a los que yo leo en el mundo. Y yo abomino de la línea editorial de ese periódico. Pero en ese periódico de pronto, como de pronto en El País, que es un periódico más próximo, hay días que dices, no tengo más remedio que leer al contrincante. Porque aquí hay gato encerrado. Claro. Hay gato encerrado. Y efectivamente, el gato encerrado de unos... Digo, ¿qué nivel de
de perjuicio o no un medio de comunicación o un poder político puede ejercer sobre un ciudadano. Si el ciudadano está bien alimentado y el ciudadano tiene juicio y el ciudadano sabe discernir y el ciudadano está en su sitio, lógicamente, como cuando viene la gripe, pues le va a afectar menos. Yo creo que es posible que haya una sensibilidad, una veleidad, ¿no?, en cuanto a las distintas, y sobre todo, depende de las reglas de poder a poder, ¿no?, porque hay poderes mediáticos y poderes mediáticos, no todos tienen el mismo alcance, no duda cabe, ¿no? Pero creo que lo más saludable es eso, de una sociedad que tenga la capacidad de respuesta para que, te digo que en mi país hay lo suyo, pero salvo el Jiménez Los Santos, vamos, y su cuadrilla, los vamos manejando, El salir a la cancha que remarca Edgardo se hace además, y curiosamente Beatriz Arlo capaz que no lo sabe porque desde la altura, pero se hace con la música, igual que el ringtone, con la música que identifica a Ricardo Ford, ¿no? O sea, es una imbecilidad cultural todo eso, pero es curioso porque el libro, que evidentemente yo también lo leí, me parece nada, pero dice todo lo contrario de la significación que le quieren dar al debate, porque está resumido en un artículo, está sintetizado y me parece que ese artículo es más importante porque está en una página en vez de estar en 600 y dice lo mismo, que se llama Hegemonía Cultural del Kirchnerismo, donde Beatriz Arlo dice que la derecha y el Grupo Clarín han sido derrotados culturalmente. Entonces, yo no entiendo cuál es el festejo, el golazo, no sé qué parte entiende Loto Viaja, qué parte entiende Maximiliano Montenegro, lo que está diciendo Beatriz Arlo, o la misma Beatriz Arlo, porque no le quiere aclarar lo que dice su libro. De pronto se vio que escribió un libro para decir, nosotros, la derecha, perdimos culturalmente contra 678, contra, también dice, habla de Internet y de carta abierta. Nosotros perdimos contra eso y después de pronto le festejan todo un debate, tres frases donde está diciendo conmigo, no está diciendo, no entra el Loto Viaja ahí, no entra Radio Mitre, no entra Mañeto, no entra el Grupo Clarín, no entra Leguita Carrió, está diciendo conmigo, ¿no? Claro. Y se la festejan diciendo ganamos. Me parece que no, que están entendiendo mal el libro. Pero así estamos, señora, nos vamos al corte, ya volvemos.